Vamos a ver las leyes de Newton. Es que ustedes resuelvan ejercicios prácticos relacionados con las leyes de Newton, trabajo, potencia y energía, por medio del empleo de sus conceptos y sus modelos matemáticos, aplicando de manera científica en múltiples fenómenos físicos observables en la vida cotidiana. Primero van a realizar este examen diagnóstico que tiene un valor de 100 puntos y va a ser resolver las siguientes operaciones. Esta actividad la van a subir al Classroom y ahí va a estar determinada como examen diagnóstico. Vamos a ver el concepto de fuerza. Antes de esto vamos a preguntarnos las siguientes situaciones. Por ejemplo, ¿qué mueve un barco de vela que navega por el mar? ¿Cómo lograr que una grúa mueva y remolque un coche descompuesto para llevarlo al taller mecánico? ¿Qué tiene que hacer un jugador de fútbol para tratar de meter con el pie la pelota en la portería del equipo contrario? ¿Y qué ocasiona la caída de una manzana desde la rama de un árbol? En todos estos casos, las características que vemos es que va a tener que estar en contacto dos objetos para que se pueda llevar a cabo esta fuerza. Por ejemplo, en el barco de vela, la vela con el aire hace que este barco se mueva. La grúa va a estar en contacto con el coche para que éste pueda ser llevado al taller mecánico. El jugador de fútbol con el pie va a estar en contacto con el balón para poder meter el balón en la portería del equipo contrario. La caída de una manzana se debe a la fuerza de atracción terrestre o gravitacional para que la manzana caiga al suelo. Estas fuerzas, al estar en contacto mutuo dos objetos, se les conoce como fuerzas de contacto. En el caso del barco, la grúa y el balón son fuerzas de contacto. Sin embargo, en la caída de la manzana desde la rama de un árbol se llama fuerzas de acción a distancia, ya que la gravedad no está en contacto directo, pero sí está actuando sobre la manzana para que ésta caiga al piso. El término de fuerza lo empleamos para decir, por ejemplo, que un avión se mueve por la fuerza producida por las turbinas. Las nubes y los árboles se mueven por la fuerza del viento y las hojas de los árboles caen sobre la superficie de la tierra porque ésta ejerce una fuerza sobre ellas. Una fuerza se manifiesta siempre que exista cuando menos una interacción entre dos cuerpos. Generalmente el término fuerza está relacionado con el movimiento. Sin embargo, hay situaciones donde esto no ocurre. Por ejemplo, cuando un auto va en movimiento y es detenido por algún objeto, por ejemplo, cuando chocan o cuando se encuentran con cualquier objeto dentro de la carretera, estos van a detener su velocidad o muchas veces, la mayoría de las veces, se detienen por completo. Si nosotros, por ejemplo, nos paramos sobre un neumático, vamos a hacer que éste se deforme, y esto se debe a que nosotros estamos aplicando una fuerza sobre el objeto. Entonces, no siempre van a ser o no siempre está relacionado el término fuerza con movimiento. El término fuerza o el efecto de una fuerza que produce sobre un cuerpo va a depender de la magnitud, así como del punto de aplicación, su dirección y sentido. Por lo tanto, la fuerza es una magnitud vectorial. Las unidades de fuerza usadas en el Sistema Internacional de Medidas es el Newton, que nosotros vamos a escribir con una N mayúscula, o el kilogramo fuerza, que está escrito por la abreviatura de kilogramo y una fuerza como subíndice. La clasificación de las fuerzas se da generalmente como fuerzas fundamentales. Estas fuerzas fundamentales van a ser las que se aplican sobre todos los fenómenos naturales que nosotros observamos. Por ejemplo, las fuerzas gravitacionales, las fuerzas electromagnéticas, las fuerzas nucleares y las fuerzas débiles. Aunque cada una están clasificadas en diferentes ramas, se ha comprobado que todas estas
aplican en conjunto sobre los diversos fenómenos naturales. Por ejemplo, las fuerzas gravitacionales puntualmente están definidas como la fuerza de atracción ejercida mutuamente por dos masas. Esta es la que permite que los planetas se mantengan en su órbita elíptica y que los objetos caigan sobre una superficie cuando, por ejemplo, dejamos de aplicar una fuerza. Imagínense que estamos sosteniendo una pelota y la dejamos caer, dejamos de aplicar esa fuerza y la fuerza de atracción hace que caiga hacia el piso. Entre mayor sea la masa de los cuerpos, mayor va a ser la fuerza de atracción. Este tipo de fuerzas gravitacionales se considera que son fuerzas débiles. Después tenemos las fuerzas electromagnéticas. Estas fuerzas electromagnéticas, como tal la materia, si recuerdan, yo les menciono siempre que tiene características eléctricas y magnéticas. Anteriormente se pensaba que tanto las fuerzas eléctricas y magnéticas trabajaban por separado y actualmente confirmamos que estas trabajan en conjunto. Estas son las fuerzas que se encargan de mantener unidas los átomos y las moléculas de cualquier sustancia y su origen se debe a las cargas eléctricas de los átomos. Y estas pueden ser, por ejemplo, las cargas eléctricas de atracción o de repulsión. De atracción cuando son cargas diferentes y de repulsión cuando son cargas iguales. Después tenemos lo que son las fuerzas nucleares. Las fuerzas nucleares son una fuerza de atracción encargadas de mantener unidas las partículas del núcleo atómico. Después tenemos lo que son las fuerzas débiles y estas provocan inestabilidad en determinados núcleos atómicos. Las fuerzas nucleares son las que se encargan justamente que los protones y los neutrones se encuentren en los núcleos de los átomos y los electrones girando alrededor de ellos o en orbitales que están alrededor de ellos sin saber exactamente dónde se encuentran. Acuérdense que esa va a ser la teoría de la relatividad y de la incertidumbre de Heisenberg de la mecánica cuántica. Las fuerzas débiles, que son provocadas por la inestabilidad de determinados núcleos atómicos, se detectaron en sustancias radioactivas naturales, que posteriormente los científicos comprobaron que se determina en casi todas las reacciones de decaimiento radioactivo. La magnitud de las fuerzas débiles es mucho más fuerte que las fuerzas gravitacionales y es mucho más débil que las fuerzas electromagnéticas. Existen nuevas teorías acerca de las fuerzas fundamentales de la naturaleza, por ejemplo la teoría del campo unificado y la teoría de la fuerza nuclear fuerte. Las semejanzas entre las fuerzas gravitacionales y las fuerzas eléctricas han originado que los científicos busquen un modelo simplificado que reduzca el número de fuerzas fundamentales en la naturaleza. Es por ello que consideramos que las fuerzas gravitacionales y eléctricas pueden ser aspectos diferentes de la misma cosa. Albert Einstein pasó los últimos años de su vida investigando acerca de la teoría del campo unificado sin lograr resultados significativos. En el siglo pasado, en el año 1967, los físicos predijeron que las fuerzas electromagnéticas y las fuerzas nucleares débiles, mismas que se consideran independientes entre sí, en realidad eran manifestaciones de una misma fuerza. En 1984 se comprobó experimentalmente que sus predicciones eran correctas y a dichas fuerzas se les denominan ahora electrodébil. También se sabe que el protón y el neutrón están constituidos por partículas más pequeñas llamadas quarks, por lo que se han modificado los conceptos de fuerza nuclear. Hoy en día se considera la existencia de una fuerza nuclear fuerte que enlaza los quarks entre sí dentro de un nucleón, integrado por un protón y un neutrón. Es por ello que las fuerzas nucleares que actúan entre las partículas del núcleo atómico es interpretada como un efecto secundario de la fuerza nuclear fuerte, que está presente entre los quarks.
Los físicos continúan sus investigaciones con la expectativa de encontrar las relaciones entre las fuerzas fundamentales de la naturaleza, y dichas relaciones mostrarían que los distintos tipos de fuerza se manifiestan diferentes en una única fuerza conocida como una superfuerza. Este razonamiento se basa en la teoría del Big Bang, que señala que el origen del universo se debió a una gran explosión ocurrida hace unos 20.000 millones de años, y que en los primeros instantes después de dicha explosión se produjeron energías tan grandes que todas las fuerzas fundamentales se unificaron en una sola fuerza. En la actualidad, esta es una de las líneas de investigación más importantes que tiene la física. Isaac Newton nació en Inglaterra y ha sido uno de las inteligencias más brillantes del mundo. Estudió las leyes naturales que rigen el movimiento de los cuerpos y observó que la caída de una manzana al suelo, y a partir de ahí estableció relaciones entre las fuerzas que provocan la caída de la manzana y las fuerzas que sostenían a la Luna en su órbita alrededor de la Tierra. Newton en 1679 ya había determinado con precisión el radio terrestre. En 1687 publicó un libro conocido como Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. En dicho libro expuso las 3 leyes conocidas como las leyes de Newton o de la dinámica, así como el de la gravitación universal. Y vamos a analizar cada una de estas leyes de Newton. La primera ley de Newton también se le conoce como la ley de la inercia, el movimiento de los cuerpos. Aristóteles, estos son antecedentes históricos, Aristóteles dijo que los cuerpos solo pueden moverse de manera constante si existe una fuerza actuando sobre él. Galileo Galilei concluyó que los objetos en movimiento se detienen porque existe una fuerza de fricción, y enunció su principio de la ley de la inercia. Isaac Newton enunció su primera ley de la mecánica o la ley de la inercia. Galileo Galilei concluyó justamente que los objetos se van a detener porque hay una fuerza de fricción. Si nosotros ponemos dos objetos en contacto, por ejemplo, si ustedes mueven un carrito en un vidrio y hacen que estos se muevan, va a existir una fuerza de fricción y es lo que hace que se detenga ese movimiento. La ley o la ley de la inercia se debe justamente a los antecedentes de la ley de la inercia que Galileo Galilei enunció, que dice que en ausencia de la acción de fuerzas, un cuerpo en reposo continuará en reposo y uno en movimiento se moverá en línea recta a velocidad constante. Esto, si lo explicamos, es que, por ejemplo, cuando un cuerpo está en reposo, va a continuar en reposo si no hay algo que haga que empiece un movimiento, o uno que está en un movimiento en línea recta a velocidad constante se va a seguir moviendo si es que no hay una fuerza externa o un cuerpo externo que detenga este movimiento continuo. Isaac Newton enunció lo siguiente: todo cuerpo se mantiene en estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme si la resultante de las fuerzas que actúan sobre él es igual a 0. Por ejemplo, cuando nosotros observamos movimientos como este chico en su patineta, cuando este choca contra un objeto, el cuerpo va a continuar el movimiento que llevaba hasta que se detenga este. Va a permanecer siempre en ese movimiento hasta que haya algún objeto más que lo detenga. Nosotros podemos experimentar esta también cuando frena bruscamente el automóvil en el que vamos viajando y hace que nosotros nos disparemos hacia adelante. Vamos bruscamente. El sistema de referencia inercial, en dicho sistema es aquel en el cual no hay aceleración, es decir, se considera que está en reposo o bien se mueve a velocidad constante. Así pues, aquellos sistemas de referencia que se mueven con velocidades uniformes unos respecto a los otros reciben el nombre de inerciales.
la segunda ley, o también conocida como la ley de la proporcionalidad entre las fuerzas y las aceleraciones. La segunda ley se refiere a los cambios de velocidad que sufre un cuerpo cuando recibe una fuerza. El efecto de una fuerza desequilibrada sobre un cuerpo produce una aceleración. Entonces nosotros cuando aplicamos sobre un cuerpo una fuerza, este va a hacer que se acelere. Cuanto mayor sea la magnitud de la fuerza aplicada, mayor será la magnitud de la aceleración. La magnitud de la aceleración es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza aplicada. Y así lo podemos referenciar. La aceleración es directamente proporcional a la fuerza aplicada. El cociente de la magnitud de la fuerza entre la magnitud de la aceleración producida es igual a una constante, ya sea una fuerza 1 sobre una aceleración 1, una fuerza 2 sobre una aceleración 2 y una fuerza 3 sobre una aceleración 3, es igual a una constante. Se representa por la propiedad del cuerpo que recibe el nombre de masa, por lo cual la podemos escribir que la fuerza con relación a la aceleración es igual a la masa. La relación de fuerza sobre aceleración es una magnitud constante para cada cuerpo en particular y recibe el nombre de masa inercial. La masa de un cuerpo va a estar representada por la medida de la inercia de dicho cuerpo y su unidad fundamental en el sistema internacional es el kilogramo, mismo que resulta al sustituir las unidades correspondientes de fuerza y aceleración. Las unidades de masa, si nosotros determinamos la masa, es igual a la relación de la fuerza entre la aceleración. La fuerza está en unidades de Newton y aceleración recordamos que está en metros sobre segundo al cuadrado. La unidad fundamental Newton está definida por la fuerza, que es kilogramos o masa por aceleración. En términos de unidades son kilogramos por unidades de aceleración, que son metros sobre segundo al cuadrado. Si nosotros dividimos la relación de la fuerza entre la aceleración, metros con metros se van, segundo al cuadrado sobre segundo al cuadrado se va y nos sobreviven únicamente los kilogramos. Si se aplica una fuerza constante, la magnitud de la aceleración de un cuerpo es inversamente proporcional a su masa. Entonces, esta proporcionalidad se escribe de la siguiente manera: aceleración es inversamente proporcional a la masa, por eso se coloca 1 entre masa. Esto, ¿en qué lo podemos definir? Pues que la aceleración va a ser, si es mayor, la masa va a ser menor. Si la masa es mayor, la aceleración va a ser menor. Toda fuerza resultante diferente de 0 al ser aplicada a un cuerpo le produce una aceleración en la misma dirección en la que actúa. La magnitud de dicha aceleración es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza aplicada e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Y esto lo escribimos con la siguiente fórmula: la aceleración es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza y es inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Si nosotros despejamos el término fuerza, la masa está dividiendo, pasa multiplicando y nos queda que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Las unidades de fuerza, como ya mencionábamos, son kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado y esta es la unidad de newtons, donde A es aceleración, F es magnitud de la fuerza en newtons y la masa es la masa del cuerpo en kilogramos. Aceleración la podemos tener en metros sobre segundo o en kilómetros por hora, pero la magnitud de la fuerza está determinada por kilogramos sobre metros sobre segundo al cuadrado. Entonces es necesario tener la aceleración como metros sobre segundo al cuadrado y la masa del cuerpo tenerla en unidades de kilogramos. Si no las dan en gramo hay que hacer conversión a kilogramo
o si nos las dan en alguna otra unidad, la tenemos que hacer a convertir a kilogramos. De esta segunda ley podemos definir lo que es el peso. El peso es la magnitud de un cuerpo representando la magnitud de la fuerza con que la Tierra atrae a la masa de dicho cuerpo. Entonces el peso es igual a la masa del objeto por la aceleración de la gravedad. Por lo tanto, la masa es directamente proporcional al peso e inversamente proporcional a la gravedad. De donde la segunda ley de Newton puede escribirse también como la fuerza es igual al peso sobre gravedad por aceleración. Aquí lo único que hacemos es que en fuerza, que es masa por aceleración, sustituimos el término masa con esta fórmula y nos queda peso sobre gravedad por la aceleración, donde F es la fuerza en newtons, P es el peso del cuerpo en newtons y G es la magnitud de la aceleración de la gravedad, que es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, y acuérdense que esta aceleración de la gravedad siempre es constante. Sin embargo, la aceleración que lleve el objeto pues va a ser dada según sea el caso, y también está dada en metros sobre segundo al cuadrado. Y vamos a ver ahora lo que es la tercera ley de Newton, que es conocida como la ley de acción y la reacción. A toda fuerza de acción corresponde una reacción de magnitud igual, pero en sentido contrario. Cuando pateamos una pelota. Cuando se patea una pelota de fútbol, se ejerce una acción. O sea, se ejerce una acción sobre la pelota que hace que ésta se impulse. Pero a su vez, la pelota ejerce otra fuerza de reacción de la misma intensidad o módulo en la misma dirección, pero en sentido contrario. Y se manifiesta claramente por el efecto de que la patada produce sobre el pie. ¿Qué sucedería si en lugar de patear una pelota, pateamos una piedra? ¿Qué sucede cuando caminamos? Cuando caminamos, debido a la fuerza de fricción entre nuestros zapatos y el suelo, empujamos el suelo en el sentido. Aquí se realiza la acción y el suelo nos empuja de manera que nos desplazamos en sentido contrario, generando una reacción. Entonces, a toda fuerza de acción va a corresponder una reacción. ¿Qué sucede cuando acercamos un clip a un imán? Cuando acercamos un clip a un imán, se observa cómo el imán atrae al clip por una fuerza de acción. Sin embargo, el clip también atrae al imán con una reacción, con la misma intensidad y dirección, pero en sentido contrario. Cuando nos paramos sobre cualquier superficie, ejercemos sobre esta una fuerza hacia abajo, conocida como acción, y al mismo tiempo la superficie ejerce una fuerza hacia arriba bajo nuestro cuerpo de reacción. La intensidad y dirección de las fuerzas son las mismas, pero en sentido contrario, y esto es lo que nos permite mantenernos en equilibrio sobre una superficie. Estos ejemplos nos permiten concluir que siempre que un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro cuerpo, este también va a ejercer una fuerza sobre este, pero con la misma intensidad o módulo en la misma dirección, pero en sentido contrario. La tercera ley o ley de acción y la reacción se puede enunciar de la siguiente manera. Toda fuerza de acción corresponde a una reacción de la misma magnitud o intensidad con la misma dirección, pero en sentido contrario.
Lo que es más fácil es que si ustedes le pegan a su hermano les va a contestar con la misma reacción. La fuerza que produce la acción actúa sobre un cuerpo y la fuerza de reacción actúa sobre otro cuerpo. No siempre estas fuerzas de acción van a estar en contacto. Por ejemplo, cuando la pelota está en contacto con el pie, pues sí hay un contacto entre ellos, pero generalmente esa fuerza de reacción va a actuar sobre otro cuerpo más. Y vamos a ver ahora los problemas de aplicación de las leyes de Newton. Por ejemplo, nos piden calcular la magnitud de la aceleración que produce una fuerza cuya magnitud es de 50 newtons a un cuerpo cuya masa es de 5000 gramos, expresar el resultado en metros sobre segundo. La estrategia que seguimos, igual que en los problemas anteriores, es extraer los datos del problema, ver qué fórmulas vamos a utilizar y después sustituir y calcular para obtener el resultado. Los datos que nos dan, nos dice aquí que calculemos la magnitud de la aceleración, entonces esa va a ser nuestra incógnita. Entonces escribimos aceleración como incógnita. ¿Y qué datos más nos da el problema? Nos dice que una fuerza cuya magnitud es de 50 newtons. Entonces nos está dando el dato de fuerza, que es igual a 50 newtons. A un cuerpo cuya masa es de 5000 gramos, expresar el resultado en metros sobre segundo. La masa está en gramos y la tenemos que convertir a kilogramos. Acuérdense que un kilogramo tiene 1000 gramos, entonces si hacemos la conversión, pues 5000 entre 1000 nos quedan 5 kilogramos. Nos está pidiendo la aceleración, buscamos la fórmula que nos relacione los datos que tenemos. En este caso tenemos 3 datos: aceleración, fuerza y masa. ¿Qué fórmula voy a utilizar? Pues voy a utilizar la fórmula donde pueda tener la solución a este problema. Me decían, es que maestra, nada más deme la fórmula y ya lo puedo resolver. Justamente es el chiste, que ustedes sepan qué fórmula van a utilizar, no solamente para este problema, sino para muchos problemas posteriores y de algunas otras materias. La estrategia es que siempre que tengamos 3 incógnitas, en este caso es aceleración, fuerza y masa, buscar justamente una fórmula donde nada más nos quede una incógnita. En este caso la incógnita pues es aceleración y conozco otras 2 más. Con este caso pues únicamente voy a sustituir y calcular. Si yo tuviera una ecuación de 4 incógnitas, por lo menos debo de conocer 3 y despejar para encontrar la incógnita que nos falte. Generalmente en los problemas nos dan, como en nos dicen cuánto es la fuerza, nos dicen cuánto es la masa y nos piden la aceleración. En algunos casos no nos dan, por ejemplo, un dato que nosotros ya debemos de saber o que está implícito en el problema. Y aquí pues aunque no esté claro, el chiste también para resolver un problema es entenderlo desde el enunciado y releerlo las veces que sea necesario hasta saber qué es lo que nos está diciendo. Generalmente en estos problemas pues se les explica o se les especifica realmente qué es lo que queremos encontrar, como es calcular la magnitud de la aceleración. Entonces lo que tenemos que hacer simplemente es sustituir. Sabemos que la fuerza en newtons está dada por 50 kilogramos sobre metro sobre segundo entre 5 kilogramos. Porque ya hicimos la conversión. ¿Por qué no podemos poner los 5000 gramos? Recuerden que las unidades deben de ser iguales para poder cancelar y que se nos vayan kilogramos con kilogramos y nos sobreviva nada más metros sobre segundo. Y la aceleración va a ser igual a 10 metros sobre segundo y ese sería el resultado de la magnitud de la aceleración producida por esta fuerza de 50 newtons para un objeto que pesa 5 kilogramos. Otro ejemplo más es calcular la masa de un cuerpo si al recibir una fuerza cuya magnitud es de 100 newtons le produce una aceleración cuya magnitud es de 200 metros sobre segundo al cuadrado. Expresa el resultado en kilogramos.
Aquí nos está diciendo que calculemos la masa. En nuestros datos esta va a ser nuestra primera incógnita. ¿Y qué datos más nos da? Nos da el de fuerza, que es igual a 100 newtons, y nos dice que la aceleración es igual a 200 metros sobre segundo al cuadrado. Y esto lo tenemos que convertir a metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Las fórmulas que vamos a utilizar, pues es igual, la de aceleración es igual a fuerza sobre masa, pero en este caso tenemos que despejar la masa. Igual, conocemos, es una ecuación con 3 incógnitas y conocemos 2 de ellas, hacemos un despeje de masa es igual a fuerza sobre aceleración, y esto lo único que tenemos que hacer es sustituir, que masa es igual a la fuerza, que son 100 kilogramos sobre metro sobre segundo, entre la masa, que es 2 metros sobre segundo, y esto va a ser igual a 50 kilogramos. Son operaciones sencillas donde únicamente tenemos que hacer una división para obtener el resultado. Unidades se cancelan metros sobre segundo con metros sobre segundo y nos sobreviven kilogramos, y así es como podemos saber que estamos obteniendo el resultado correcto. Por eso les hago tantos énfasis en colocar lo que son las unidades para poder saber si nuestro resultado es correcto o no. Problema 3 nos pide determinar la magnitud de la fuerza que recibe un cuerpo de 30 kilogramos, la cual produce una aceleración cuya magnitud es de 3 metros sobre segundo. Igual, ¿qué datos nos da? Nos dice que tiene una masa de 30 kilogramos, nos da la aceleración y nos pide determinar la fuerza. Para eso buscamos la fórmula que nos ayude a resolverlo. Igual utilizamos la misma fórmula, lo único que hicimos fue despejar la masa, está dividiendo, pasa multiplicando, o esta fórmula ya también la teníamos por ahí en las diapositivas anteriores, que fuerza es igual a masa por aceleración. La fuerza es igual, aquí sustituimos 30 kilogramos por 3 metros sobre segundo, y esto es igual a 90 kilogramos sobre metro sobre segundo, o igual a 90 newtons, y este va a ser el resultado de la fuerza. Si ven, son operaciones sencillas. Acuérdense que cuando aparecen aquí juntas se hace multiplicación y se calcula. Nos pide determinar la magnitud del peso de un cuerpo cuya masa es de 60 kilogramos. Aquí tenemos que calcular el peso, es nuestra incógnita. La aceleración es la determinada por la gravedad, aunque no nos las da. Este es el caso donde no está implícito uno de los datos. Si observa, nada más nos dice determinar la magnitud del peso, que es nuestra incógnita, de un cuerpo cuya masa es de 60 kilogramos. Nada más nos está dando lo que estamos buscando y la masa. En este caso el peso es nuestra incógnita, la aceleración es la que nosotros sabemos o que se debe a la magnitud de la aceleración gravitacional, que es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, y la masa del cuerpo, que es igual a 60 kilogramos. La fórmula que utilizamos pues es la de peso, que es igual a masa por gravedad, y lo único que hacemos es sustituir. Peso va a ser igual a 60 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo, y esto es igual a 588 newtons. Si recuerdan, decíamos que peso y masa eran conceptos diferentes, y aquí es donde lo comprobamos. La masa va a ser la cantidad de materia que tiene un cuerpo, y el peso pues está determinado por la cantidad de materia que tiene un cuerpo por la aceleración. Como ejercicio, calculen cuánto pesan ustedes por la aceleración de la gravedad, y van a saber cuál es su peso real en newtons. En la luna les decía, el peso es diferente porque la aceleración de la gravedad es diferente. Si nosotros nos dicen calculen el peso de esta persona en la luna, pues tenemos que saber cuál es la aceleración de la gravedad en la luna. Tema 5 nos pide determinar la magnitud de la fuerza neta que debe aplicarse a un cuerpo cuyo peso tiene una magnitud
de 400 newtons para que adquiera una aceleración cuya magnitud es de 2 metros sobre segundo. Los datos que nos da son de incógnita, tenemos la fuerza, nos da el peso de 400 newtons, la aceleración de 2 metros sobre segundo y la gravedad, que ya sabemos que es igual a 9.81 metros sobre segundo. La fórmula que vamos a aplicar es esta fórmula que nos incluye todos estos datos, ¿ok? Nos pide calcular la fuerza, pero nos da un dato de peso y no un dato de masa. Podríamos sacar la masa calculándola, despejándola del peso, y tendríamos que hacer dos cálculos más, ¿ok? Entonces hay una fórmula que nos las da inmediatamente. Este caso es una fórmula con 4 incógnitas: fuerza, peso, gravedad y aceleración. Para poder resolverla tenemos que conocer por lo menos 3. En este caso se cumple porque conocemos el peso, conocemos la gravedad y conocemos la aceleración. Simplemente sustituimos el peso de 400 newtons entre la gravedad, que es igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, por 2 metros sobre segundo al cuadrado. Aquí puede surgir una pregunta de por qué la gravedad no la estamos considerando como negativa. Aquí porque lo estamos considerando como un dato de aceleración y no estamos poniendo como referencia un punto de referencia como tal, como lo mencionábamos, inercial. Entonces por eso no estamos aquí poniendo la gravedad como negativa, como lo hacíamos en caída libre o como lo hacíamos en la caída de movimiento de 2 dimensiones. Entonces en este caso, cuando apliquemos para fuerza la gravedad, la vamos a poner positiva. Entonces por 2 metros sobre segundo al cuadrado, y el resultado es igual a 81.6 newtons de fuerza neta. Problema 6 nos dice: calcula la magnitud de la aceleración que recibirá el siguiente cuerpo como resultado de las fuerzas aplicadas. Aquí nos da el diagrama y nos dice que es un objeto con una masa de 2 kilogramos a la cual se le aplican 2 fuerzas. En este caso se tendría que hacer un diagrama de cuerpo libre, así se le conoce, para analizar las fuerzas. Nosotros solamente vamos a analizar este tipo de casos, pero hay casos donde, y se va a explicar en un video posterior, donde se aplica una fuerza que se le conoce como fuerza normal, que es sobre el objeto, la superficie sobre la que está el objeto. Les digo, son unos casos de fuerza mucho más complejos, y para la materia pues no vamos a profundizar tanto. Sí se va a ver un ejemplo, pero no tanto así. En este caso nosotros tenemos 2 fuerzas que están actuando sobre un mismo objeto. En este caso nos está pidiendo la aceleración que va a recibir el cuerpo. Imaginémonos que nosotros estamos aplicando aquí una fuerza de 30 newtons y aquí una de 60 newtons. Entonces estas 2 fuerzas se están encontrando entre sí y hacen que el objeto pues tenga una aceleración determinada. Eso es lo que nos pide calcular este problema. La fuerza 1 nos dice que son igual a 30 newtons y la fuerza 2 es igual a 60 newtons. En este caso la fuerza 20 newtons. La fuerza 1 es igual a 30 newtons y la fuerza 2 a 20 newtons. La masa es igual a 2 kilogramos. Para saber cuál es la fuerza que se le está aplicando, hay que hacer un cálculo de una fuerza resultante, que la vamos a conocer como FR. En este caso de fuerza resultante, vamos a hacer la suma de todas las fuerzas. En este caso únicamente está la fuerza 1 y la fuerza 2. La aceleración la vamos a calcular con la fuerza resultante sobre la masa, y vamos a calcular esto. La fuerza resultante va a ser igual a 30 newtons más menos 20 newtons. ¿Por qué le vamos a colocar como 20 newtons? Porque les digo que tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre. Aquí nosotros vamos a ubicar un plano, ¿sí? Y vamos a decir que este va a ser nuestro plano
cartesiano. Recordamos que en el plano cartesiano lo que está de este lado va a ser positivo y lo que está de este lado va a ser negativo. En el caso de fuerzas, pues vamos a considerar positiva la fuerza que está hacia acá y negativa la fuerza que está hacia acá. Entonces esa fuerza de 30 newtons menos 20 newtons la vamos a escribir como 10 newtons. Aquí la fuerza 1 se está sumando y la fuerza 2 se está restando porque está actuando en el sentido contrario a la fuerza 1. Por eso es que se le coloca el signo menos. Fuerza 1 menos fuerza 2 es igual a 10 newtons. La aceleración es igual a la fuerza resultante, 10 newtons entre 2 kilogramos, y esto va a ser igual a, ahí me faltó como actividad 2 vamos a resolver los siguientes problemas 5 metros sobre segundo. Este video va a durar aproximadamente 45 minutos, desde las 11:30 hasta 12:15 más o menos tienen para verlo, y después nos conectaremos 12:30 para poder resolver dudas que tengan de los problemas tanto de tarea como de estos problemas, o dudas que tengan acerca de los dos temas que vimos, con una transmisión en vivo. Ya no va a ser por Zoom ni por Meet, porque hay compañeros que no tienen acceso a internet en casa o en ese momento no lo pueden ver. Entonces lo vamos a hacer así en vivo para dudas que tengan con una reunión por Facebook, ¿ok? Entonces van a resolver bien el problema 1 y el problema son parecidos, ya saben, los problemas a los que vimos en clase. Hay que buscar las ecuaciones adecuadas y poderlos resolver. Gracias, y cuestionamientos los vemos en vivo.